Gustavo, buen día, bienvenido. Hola, Querido, muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia, saludo a ti. me resulta muy difícil hablar y tenerte ahí en pantalla en el canal YouTube, así que eh, te pido 20 segundos y también habilito la chance de, como siempre, por supuesto, ¿no? A que hagas tu comentario. Yo el otro día en otro de mis trabajos en Canal 12, en Esta Boca es Mía, a propósito de alguien que no se había vacunado y que sostenía que él andaba tranquilo, sin temores, a propósito de su vida cotidiana. Bueno, y yo expresando que en la medida que la vacuna no era obligatoria, nadie tenía derecho a él a ejercer ninguna obligación, porque justamente la vacuna no es obligatoria. Incluso yo señalaba que estaba de acuerdo con él, que me parece que es no sujeto a derecho esas tendencias más o menos implícitas y en algunos casos implícitas acerca de que si no estás vacunado te podés ver privado de cosas. Yo creo que no corresponde en la medida que la vacuna no sea obligatoria. Y si alguna vez se entiende que la vacuna sea obligatoria, como hay otras vacunas que sí son obligatorias, todos vacunamos a nuestros gurises apenas nacen y lo hacemos la inmensa mayoría sin problema, lo que sí de inmediato debería sacar el Estado uruguayo a través de su gobierno es el consentimiento, ese sí obligatorio que nos hacen firmar cuando nos vacunamos, que yo firmé ya 2 veces cuando me vacuné, es decir, lo asumí, pero considero que es inadecuado, y que lo voy a firmar también mañana cuando me dé la tercera dosis, en este caso la Pfizer. Dicho esto, digo que en una comunidad con alta dosis de población vacunada, es obvio que los no vacunados tienen más altas posibilidades de no contagiarse, porque gracias a lo que se vacunaron les da cierta libertad. Esa es mi opinión, la manifestaba con alto respeto, porque alguien me dijo, ¿cómo puedes decir eso cuando el propio Ministerio de Salud dice que aún vacunados no estás absolutamente exento del riesgo de que te vacunes? Sí, pero una cosa no es contradictoria de la otra, por supuesto. Te podés vacunar y aún así agarrarte la enfermedad. Todo indica que con niveles de gravedad inferior, ¿verdad? Pero esto para dar cuenta de una pregunta, reclamo que me hacían y en general yo no saco la pata del lazo. Así que pido disculpas, Gustavo, que te saqué algunos segundos y no sé si sobre el tema en particular sería muy poco cordial de mi parte que no te deje decir algo si tenés para hacerlo. Lo único que tengo para decir es que le pido a la gente que por favor se vacune, que se vacune lo antes posible, que trate de convencer a las personas que no se han vacunado. En parte porque es cierto que la libertad es libre y cualquiera eh, puede decidir morirse como quiere, pero me parece que es una discusión que no admite demasiada polémica. Hay alguna gente que son antivacunas, pero creo que no es gente respetable desde el punto de vista técnico ni profesional a esta altura. Así que nada, eso. Tenemos que tratar de salir rápido de esta situación eh, para que pueda haber una vida normal, para que pueda volver a haber carnaval, para que tú puedas estar en el velódromo, para que haya teatro a sala Para llena, que para vos también puedas estar en el velódromo. totalmente, yo como espectador y tú como animador de todas esas noches de carnaval, pero me parece que ya basta, ¿no? Hemos sufrido todos mucho, sufrido muertes de personas cercanas, pero también un modelo de vida que no es el modelo de vida que quiere nadie, ¿no? El encierro, el barbijo, restricciones, así que creo que tenemos que hacer el esfuerzo, sobre todo si tenemos la posibilidad de vacunarnos, que en eso tenemos un diferencial muy importante con el resto de América Latina. Uh -huh. Y bueno, es cierto que ahora la tercer dosis queda un poquito más lejos a veces, pero reconozcamos que ¿Ya te agendaste? ¿Te la vas a dar? ¿Te la sí, sí, diste? el lunes me agendaron automáticamente para el lunes que viene. Fui de los primeros ahí que me agendé el día que abrieron y me agendaron para el lunes, así que ahí estaré con la Bien, tercera dosis. bien. Mañana me toca a mí, después te cuento en todo caso, ¿sí? Bueno, Bien. Eh, yo voy a ser franco con todos ustedes. Recién conversábamos en la tanda con Gustavo, porque si bien esto lo del Zoom
no es lo mismo que la presencialidad, se parece bastante, porque así como conversás en el off the record, en el propio estudio, ¿no es cierto? También se permite hacer lo mismo a través de una pantalla. Y yo voy a ser franco, le elogiaba, yo no soy crítico, así que puedo hacerlo sin problema alguno. Acá veo que se refleja en la pantalla, ¿no? Ahí estamos viendo en la pantalla. De Historias de Sicarios en Uruguay, entrevistas y confesiones, le admití que es un libro duro de leer porque habla de historias, muchas de las cuales conocemos o recordamos porque formaron parte, digamos, del panorama informativo mediático, ¿no es cierto, Gustavo? Pero claro, Sí. sin esta dosis de detalle, y además conforme va pasando el tiempo, uno tiende a olvidar todos los sucesos de cualquier tipo, pero los de carácter policial también, ¿verdad? Le queda algo en la memoria, pero medio haya perdido, escarbado. Y recorrer estas historias de sicarios en Uruguay, la verdad es en algún punto es un golpe. Vos mismo lo decís en el arranque. Eh, lo señalás. Este es un libro difícil de leer. Les pido disculpas. Hay historias de sangre y confesiones increíbles. Hay dolor de víctimas y familias. Me consta la crudeza, pero quise reflejar lo que verdaderamente sucede. No soy escritor ni novelista, soy sociólogo y he actuado en el servicio público. Mi interés es comprender para transformar, y para eso la honestidad sobre el pasado y el presente es clave. Ningún mentiroso o negador cambió nunca la realidad. Prefiero asumir lo que sucede a regodearme con la mentira. Es inevitable, entonces, tomando en cuenta este arranque que en el prólogo, a modo de advertencia, ya le comunicas al público, en un gesto casi anti-marketing, ¿no es cierto? Eh, pero sincero y en alguna medida corajudo. Eh, ¿Por qué crees entonces que estas historias pueden servir de insumo para modificar realidades que reproduzcan estas historias? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque permite echar luz y conocer una realidad que en general en la sociedad la tenemos etiquetada de otra forma. Y cuando uno tiene una percepción de lo que sucede en la realidad es de determinada manera, se hace una composición sobre esa realidad y en función de eso actúa. Pero si se da cuenta de que la realidad es distinta, capaz que actúa diferente. Esto de la teoría lo bajo bien a la práctica. ¿Qué quiere Sí. decir esto? En términos muy prácticos, que si nosotros tenemos una visión de que la realidad del sicariato es un fenómeno encapsulado en el narcotráfico, llevado adelante por personas vinculadas al mundo del crimen, que son hombres jóvenes, sin estudios y relacionados a bandas criminales, donde todo el sicariato es casi como una extensión de la novela de Pablo Escobar, El patrón del mal, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque esa no es la realidad. Claro. Entonces, cuando comprendemos la realidad de una manera equivocada, también actuamos de una manera equivocada. Porque en este caso, si tuviéramos ese diagnóstico, que el sicariato es ese, uno podría decir cosas como, bueno, en realidad cualquier persona que esté vinculada con un hecho de sicariato es porque estuvo vinculada al narcotráfico. Yo no tengo vínculos con ese mundo, por lo tanto, no es algo que me va a suceder ni que yo esté cerca. Esto es parte de una expresión muy menor donde combatiendo eventualmente el narcotráfico uno puede eliminar el sicariato. Esas tres, por ejemplo, visiones sobre la realidad son equivocadas porque Claro. lo que está equivocado en el análisis previo es que el sicariato es un fenómeno encapsulado en el narcotráfico. O Por sea, eso a ver, me gusta que arranquemos desde ahí, Gustavo. Sostener eso es sostener un axioma que está desapegado de la realidad. Exacto, exacto. El libro lo que muestra es que esa idea previa que en general los ciudadanos tenemos
de que este fenómeno del sicariato está atado, vinculado y matrizado estrictamente por el narcotráfico, que es producto, hijo de ese fenómeno, muchas veces nos lleva a que tengamos una mirada sobre este fenómeno muy aislada, tratando de comprender que de alguna manera, bueno, si uno está lejos de eso, no es algo que le vaya a afectar, y que realmente el abordaje de este problema del sicariato está por abordar el narcotráfico. Entonces, cuando yo hablo de que para transformar hay que comprender, lo que quiero decir es que si uno no estudia la realidad, uno puede estar creyendo de que la realidad es de determinada manera y por lo tanto actúa para tratar de transformarla, pero se equivoca en el actuar, no por mala intención, sino porque lo que intenta transformar no es exactamente lo que está mirando o lo que está viendo, ¿no? Porque en la realidad uno a veces tiene que tratar de entender por qué pasan las cosas para poder modificarlas. Entonces, en este libro hay un mito que se cae, que es esta idea de que el sicariato está asociado estrictamente al narcotráfico. Y lo que yo planteo es de que, en primer lugar, hago una mirada histórica del fenómeno del sicariato para plantearle al lector que el sicariato no nació en los últimos 20 años. Claro, claro. El sicariato es una modalidad de resolución de conflictos que instalaron en el Imperio Romano. En el Imperio Romano. Y son ellos los que inventaron esta modalidad de resolución de conflictos, que es el contratar a un asesino para que mate por precio. Y en esa modalidad de matar por precio, le entregaban en el Imperio Romano a estas personas, que eran los asesinos a sueldo, una daga, un cuchillo largo, que en latín se llamaba sica. Y de ahí proviene la palabra sicarium, que son las personas que utilizaban estas sicas. Quienes mataban en el Imperio Romano por precio, escondían esos cuchillos largos entre las togas y asesinaban apuñalando a las víctimas, y luego dejaban tirado arriba del cuerpo, como marca, esa sica, esa arma. Quiere decir de que el fenómeno del sicariato tiene su origen en una forma de resolución de conflictos donde el origen es un conflicto político. ¿Sí? En el Uruguay, nosotros tenemos un fenómeno, un hecho de sicariato muy conocido en 1870, donde matan a un presidente de la República. El único magnicidio que hubo en el Uruguay, cuando asesinaron a Iriarte Borda, fue por un pistolero contratado, por una persona contratada. Que en aquel momento no le llamaron sicario, porque la palabra sicario se instala en el idioma español en la década del 80 y el 90, particularmente. ¿Por qué? Porque en la década del 80 y el 90, ahí sí, relacionado al narcotráfico, en Colombia, Claro. Pablo Escobar, que revolucionó de alguna manera el mercado del narcotráfico por una característica que logró escalar de manera casi industrial digamos, el envío de droga a Estados Unidos. Donde hoy, por ejemplo, en Estados Unidos tiene 4 millones de consumidores diarios de cocaína. Imagínense lo que es ese mercado. ¿Sí? 4 millones de consumidores, donde consuman cada uno 4 o 5 gramos de cocaína por día, por lo menos. Saquen la cuenta, la cantidad de toneladas de cocaína que ingresan por día a Estados Unidos. Bueno, Pablo Escobar fue quien revolucionó ese mercado. Realmente, lo escaló de una manera increíble. Sería muy largo explicar cómo lo hizo, pero en ese contexto es que él instala una escuela de sicarios. Su grupo mafioso instala una escuela de sicarios y contrata a soldados israelíes
de las fuerzas especiales que, como mercenarios ya en ese caso, llegan a Colombia para entrenar a los sicarios. Y bueno, esos sicarios de Pablo Escobar, de alguna manera, dejaron un tendal de muerte y de enfrentamiento, con dos objetivos. Uno, librar una guerra contra el Estado, que fue lo que hizo Pablo Escobar. Se enfrentó al Estado, mató policías, mató jueces, mató candidatos a presidente, mató periodistas, terrible. Y por otro lado, asesinó a personas relacionadas al mundo del microtráfico, del narcotráfico, que le eran desleales en su organización, o que le querían robar, o que lo quisieron estafar, y también se enfrentó a otros cárteles, particularmente el cártel de Medellín. Llegó a tener una especie de ejército de sicarios, y esa palabra se incorporó al idioma español a partir de esa experiencia muy extendida en Latinoamérica, donde el fenómeno del sicariato comenzó a ser muy visible en el mundo del crimen, inicialmente relacionado al narcotráfico. ¿Qué es lo que sucede? En el Uruguay, el libro lo que demuestra son, en realidad, el libro tiene 6 historias de sicariato de un conjunto de 18 o 20 que yo estudié. Hay 6 porque si no iba a ser una enciclopedia en un libro. Claro. Y en el libro lo que se demuestra es que el fenómeno del sicariato hace bastante tiempo que en el Uruguay desbordó la cápsula del microtráfico o del narcotráfico, donde hay sicariato relacionado al narcotráfico, pero de hecho esa práctica de resolver violentamente un conflicto empezó a ser plausible, empezó a ser verosímil en otros ámbitos, y entonces tenemos en el libro, por ejemplo, personas que tienen un conflicto familiar por el uso de una herencia y resuelven contratar a un sicario. Tenemos un jefe de una barra brava de fútbol que quiere aguarle la fiesta, entre comillas, a la hinchada de Nacional el día que festejó en el 2019 el campeonato, que además era especial porque salieron campeones, pero además le ganaron a Peñarol en el último partido. Por lo tanto, era un clásico con vuelta olímpica, que no es usual. Y él, para aguarle la fiesta, resolvió contratar sicarios. O otro caso que hay en el libro. Sobre este caso, además, primero que está bastante cerca en el tiempo aún, y además están las imágenes, ¿verdad?, que muestran cuando la persona acompañada de una chica extrae un arma y dispara hacia la esquina donde estaba desfilando la gente nacional, ¿no? Es así. Ese homicidio, que pudo haber sido una real masacre, porque la orden quedó filmado en las cámaras de videovigilancia. Probablemente los oyentes recuerden, porque se publicitó mucho, 8 de octubre y presidente Berro estaba caminando por 8 de octubre la hinchada de Nacional, hacia el túnel, ¿no? Hacia el túnel, y por presidente Berro ingresa una pareja que se los ve en la filmación y después vuelven sobre sus pasos y el hombre saca de entre sus ropas un arma y dispara en 4 segundos 7 veces a la multitud. Y después se van corriendo él y la pareja, la mujer. Los dos eran los sicarios que estaban contratados. Dividieron el dinero, eran pareja además, entre ellos. Es más, el día que los contratan y la mujer le cuenta en el taxi rumbo al estadio, ya con las armas en la mano, escondidas, que estaba embarazada y que iba a ser madre y que el padre era la pareja. Exacto. Así que en esa escena, ellos dos van primero al estadio, a la puerta del estadio, porque la orden era inicialmente disparar en la puerta, y ahí se dan cuenta que había mucha seguridad ese día, y que si disparaban en la puerta por todos los anillos de seguridad que había, no iban a poder salir. Disparar en la puerta de la Colombes y después querer en la entrada de un clásico donde había 50.000 personas, era imposible que pudieran correr y que nadie los agarrara. Sí, claro.
era imposible. Entonces, ¿qué hicieron? Esperaron que el partido terminara. Probablemente los oyentes recuerdan, la hinchada de Peñarol salió primero, la hinchada Nacional quedó festejando dentro del estadio, se canalizó la salida por lugares distintos, pero él se entremezcló él y la mujer se entremezclaron entre la hinchada y caminaron junto a ellos, buscando el mejor momento. Entonces, bueno, este es un fenómeno, digamos, ahí lo que había era una orden de este jefe de la barra de Peñarol que no aceptaba que Nacional hubiera salido campeón. En otros casos del libro hay una profesora, que es el primer capítulo, muy impactante, una mujer Muy de 40 impactante, años, muy impactante. Yo tuve dificultades, sé que no le interesa a nadie, pero simplemente lo pongo como ejemplo. Tuve dificultades para seguir leyendo porque la crudeza de los hechos, el resumen casi perfecto de lo que podríamos llamar la locura normalizada, ¿no? Quiero decir, porque en realidad, desde la perspectiva estrictamente médica, porque uno puede a veces encontrar esas coartadas. Bueno, son personas que desde el punto de vista médico están insanos. Y yo diría que están insanos, pero no desde el punto de vista médico. No sé exactamente dónde poner. Creo que soy claro en lo que quiero manifestar. Son responsables de sus hechos, pero a mí me parece muy interesante, y ya de paso le cuento a la gente que el libro transcurre por diversos capítulos, cada capítulo es un caso, y que tiene una primera introducción al caso en sí mismo, que nos lo recuerda, nos lo informa acerca de en qué consistió, cuáles son digamos, los perfiles más destacados. Ahí queda muy claro que sostener que el sicariato siempre dialoga con el narcotráfico es un mito, no es cierto. En algunos casos sí, pero no en todos. Acabas de hablar de que alguien fue capaz de contratar a alguien para que mate a alguien por un partido de fútbol, ¿no? Estás hablando del asunto, yo me seleccioné alguna parte, porque creo que no sería justo que los oyentes se queden sin el espíritu de lo escrito, que lograste hacerlo con mucha eficiencia, Gustavo, quiero decirte, y repito, yo no soy crítico, así que tomalo como lo de un oyente intenso, pero como un lector intenso, Ya anochecía cuando en la entrada del barrio Mandubí estaban esperando Portillo y Altezor junto a De los Santos, que había sido reclutado esa misma tarde. Se subieron a la camioneta y al cerrar las puertas, Fraga miró por el espejo y observando a De los Santos que estaba sentado atrás le dijo: vos a mí nunca me viste, y yo tampoco. Volteó su mirada hacia Portillo y con una sonrisa le comentó: elegiste bien, ¿eh? Este es más grande y va a poder, aludiendo que ya le había vetado a otro asistente por ser demasiado chico, ¿no es cierto? Antes de llegar a la casa se desplazaron por varias calles del barrio Mandubí, luego por la carretera, y llegaron al centro de la ciudad, donde dieron 4 veces la vuelta a la manzana de la casa para cerciorarse de que no había nada inusual en la zona. Finalmente, Fraga estacionó el auto a unos 50 metros de la casa. En el auto repasaron por última vez el plan. Altezor quedaría afuera de Campana para alertar con un timbrazo si algo imprevisto pasaba, mientras que los demás ingresarían a la casa. La profesora, la profesora es de alguna manera la autora intelectual, ¿no es cierto? Y digamos, la necesitada del servicio, solo que en este caso participa, además, situación que no siempre se da, ¿verdad, Gustavo? Que el que contrata... Este es un caso muy especial, además. Muy especial, claro, exactamente. Porque en general el que contrata, precisamente contrata para no tener que participar, ¿no? La profesora extrajo de su cartera guantes de látex y les entregó 4 pares a cada uno. Se ponen 2 guantes en cada mano por las dudas que se rompa, así no dejan huellas. Los otros 2 pares se los guardan en los bolsillos por las dudas. Ella misma usaba guantes de cuero, después lo vamos a saber, ¿no? Uh-huh. Y aún así limpiaba cada cosa que tocó, ¿no es cierto? Exacto.
Antes de salir del auto les dijo: ahora, cuando caminen hacia la casa, pongan las manos en los bolsillos para que nadie los vea con los guantes y vaya a sospechar. Así lo hicieron y se encaminaron hacia la calle. Paola llevaba guantes negros de cuero y se bajó con una cartera donde tenía, entre otras cosas, las llaves del portón. Bueno, este es un caso donde, digamos, el desencuentro familiar, y el desencuentro familiar por plata, en el fondo es eso, por dinero, logra, como todos conocemos, porque los hay en historias de familias lejanas a las nuestras, y hay historias cercanas a las nuestras, ¿verdad? Donde las familias a veces se rompen por un tema de una herencia, o por un campo, o por una bicicleta, qué sé yo, ¿no? Lo material, solo que en este caso se llega a la muerte de 2 personas y de un niño, de un bebé que todavía no había cumplido 3 años, ¿no? Sí, ese es un caso terrible. Es probablemente el homicidio más sangriento que ocurrió en la ciudad de Rivera, en el departamento de Rivera. Un juez dijo eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y no hay mucho antecedente de una barbarie de esas características. Que tiene, perdón, que tiene elementos donde el fenómeno del sicariato, además, que tiene como roles bastante claros del autor intelectual, a veces el intermediario, que es el que conecta al que quiere matar con el que está dispuesto a pagar, el ejecutor, ahí hay 3 roles distintos, ¿no? Es decir, autor intelectual, intermediario, ejecutor y después la víctima. También en algunos de estos casos esos roles se complican de ser ubicados con mucha claridad. En el caso de Rivera, esta profesora de 40 años que daba clases en el Centro de Profesores de Rivera, en el CERP, era docente de los profesores. De los futuros profesores que van a dar clase a los chiquilines, ¿no? Exacto. Y estaba empezando una maestría en educación en una universidad privada. Allá era digamos, su suegro había sido jefe de policía de Rivera. Una familia bien ubicada socialmente, y decide matar a toda la familia de sus cuñados por un tema de una herencia. En realidad, por el tema del uso de unos bienes que habían quedado en la familia. Una locura, absolutamente, todo lo que sucede. Porque ella Pero además, incluso, ella es la esposa de quien de alguna manera, a quien de alguna manera le pertenecía la herencia, ¿no? Porque, exactamente. Decir, pero ella contrata, enrola y capacita a estos sicarios, de alguna manera los entrena, porque van 3 veces a intentar antes y ahí se van dando cuenta de los posibles errores que pueden cometer, pero después participa directamente de la escena, del hecho, participa, supervisa. Y bueno, y los sicarios en un momento se niegan a matar a un niño, pero el niño lo termina asesinando ella. Es una historia absolutamente terrible. Yo quiero decir, repito, me pongo como ejemplo, no para ponerme a mí, sino como un lector promedio. Tú en ese momento, será porque tengo un hijo chico aún, no lo sé, tuve que dejar de leer, y tuve que dejar y a su vez tuve que seguir. Claro. En el libro lo que hay, además de la presentación del caso, que intenta ubicar al lector con información muy precisa de lo que sucedió, después lo que hay son entrevistas. Hay una entrevista a esta mujer. Vos conversás con esa mujer. Esa mujer niega todo. Bueno, está en prisión con la pena máxima posible que puede dar nuestro Código Penal, tengo entendido, ¿no? Sí, 45 años tiene por delante. Va a salir cuando tenga 84, 85 años. Bueno, ahí además... A ella, y hay una entrevista también al sicario. El objetivo de entrevistar a estas personas es para conocer la mentalidad criminal, no es para ponerlos en ningún lugar de destaque social, mucho menos. Cualquiera que lea el libro se va a dar cuenta de cuál es mi mirada ética sobre eso, sobre esos crímenes aberrantes. Hay algo que vos haces en las notas. Vamos a hacer una pausa ahora y me gustaría que habláramos también desde la perspectiva formal y estas cosas. Hay algo que vos haces en esas entrevistas con los protagonistas, con los victimarios, ¿no? Bueno, primero que nos vas a contar en la medida que pueda cómo pudiste acceder y cómo lograste que te dijeran un sí, porque de pronto
En fin, eso nos lo vas a contar. Pero hay algo muy interesante, y es que trazás una, valga la literación, una trazabilidad con la historia de las personas, ¿no? Y en algunos casos realmente aplica eso de que, bueno, hay alguien que dice, yo aprendí a leer en la cárcel, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Y perspectivas de vida que vos tenés casi la convicción de que esta persona tenía el destino escrito, casi, casi, pero no en todos, ¿verdad? Y ahí es donde vos realmente como lector decís, la pucha, qué complejo es todo esto, ¿no? Que en manos de quién puede estar evitar que cosas como esta dejen de suceder, o habrá que sacárselo con peine fino acerca de que es imposible esa esperanza. ¿Lo vemos luego de la pausa, Gustavo? ¿Cómo no? Ahora podemos contar algunas de esas historias en concreto y algunas de estas charlas mano a mano que se reúnen en el libro, que tiene una cantidad de horas de entrevista, pero que les aseguro de que entrevistar a sicarios es algo muy perturbador, porque una cosa es leerlo y la otra es escucharlos cara a cara, con sus silencios, sus risas, sus provocaciones. Dale. Y sus arrepentimientos mentirosos, además. Historias de sicarios en Uruguay, entrevistas y confesiones. Gustavo Leal está poniendo la mañana en camino. Estamos conversando con el autor de Historias de sicarios en el Uruguay. Estamos conversando con el sociólogo Gustavo Leal, entre otras cosas, exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Ya nos va a contar cómo hizo para establecer esos vínculos con estos sicarios a los que accedió, porque estas historias incluyen además no solo el contexto histórico y los detalles de las mismas, sino que además incluyen entrevistas y confesiones. Algunas incluso, lo adelantó Gustavo recién, poco creíbles. Pero antes algunos mensajes. Por ejemplo, la de nuestra querida amiga Mónica de León, queridísima amiga de tanto tiempo, y además compañera de estudio, gran amiga, bellísima amiga. Ale, excelente entrevista, estoy súper enganchada mientras preparo caldo de verduras y me preparo para salir a trabajar. Bueno, muy bien. Me genera necesidad de leer el libro, ya voy a googlear dónde lo compro, lo dice Mónica. Bueno, a propósito, va a contribuir Gustavo esto que dice Mónica en seguir aumentando ediciones, porque van, ¿por qué número de edición ya? Va por la 4ª edición. Este libro salió publicado el 2 de julio, es decir, que tiene 40 y pocos días de publicado y ya va por la 4ª edición. Así que, bueno, lo pueden encontrar en cualquier librería aquí en Montevideo y también en el interior. Hasta ahora, por suerte, fue el libro más vendido el mes pasado y aparentemente también viene siendo el primero de no ficción durante este mes. En cualquier librería lo pueden encontrar. Bien, algunos mensajes llegan en un todo de acuerdo con Leal, hay que conocer y tratar de meterse en el tema para tratar de combatirlo, no solo asustar con un uniforme y un respaldo que siempre tuvo la policía, pero que ahora los que gobiernan parecen descubrir la pólvora, no alcanza, lo dice Estela. Otro mensaje, hola, muy buena la entrevista con el autor del libro, recuerdo el crimen en Rivera, fue terrible, 099-894-987. Hay otros mensajes, en este caso llegan a través del chat en nuestro canal YouTube. Siempre la realidad supera la ficción, qué tremendo. Omar dice, lo que hizo la profesora es la historia de la humanidad, la que inventa la bomba y el soldado que deja caer sobre la población inocente, somos perversos. Dice, porfi, no cuenten todo, que yo aún no pude comprar el libro. Bueno, porque es verdad, es un libro que no es de ficción, sin embargo, la forma en cómo está narrado, uno advierte que hay como vasos comunicantes en ciertas lógicas. Eso, Gustavo, aprovecho a preguntártelo. Esa capacidad de narrar, aún apoyado en hechos, aún apoyado en documentos y además en testimonios, de todas maneras, narrar con esa tonicidad de la ficción que hace que uno inevitablemente quiera conocer o reconocer el desenlace, ¿es algo que habitaba en vos? ¿Es algo que lo fuiste perfeccionando? ¿Que los editores te dieron una mano? Ya de paso, contame algo de esa cocina, Gustavo.
Bien, a ver, arranquemos por un comentario, perdón, que hizo un oyente que me parece interesante, que es que dice, lo que hizo la profesora es parte de lo que ha sucedido en la humanidad, y creo que tiene mucha razón. Este libro es sobre la condición humana, habla de la condición humana. Y yo pongo en perspectiva el fenómeno del sicariato cuando en el libro hay toda una introducción más histórica que habla de esto que conté rápidamente hoy, del Imperio Romano, de cómo surge, de cómo llega al Uruguay, para poner en perspectiva algunos fenómenos y tratar de entenderlos. La forma, este libro tiene entrevistas, en este caso son 45 horas de entrevistas que están en el libro, donde luego de narrar en cada uno de los casos lo que sucedió, se entrevista al autor intelectual y al o los sicarios directamente. A veces son más de uno. Sí. Yo lo que hice fue, bueno, le solicitaba entrevistas a estas personas. El libro se inicia en una entrevista, o se me ocurre que hay que tratar de sistematizar esta experiencia y dar a conocer en una entrevista que yo tengo con un sicario que atentó contra la vida de la jefa de los chingas en el barrio Casaballe. Los chingas eran un grupo criminal que habían desalojado muchas personas ahí en Casaballe y que, bueno, hoy están todos presos. El, el grupo criminal que se oponía a ellos contrata a un sicario para matar a la jefa. Y ese sicario no se anima a entrar a los Palomares, a los pasajes de los Palomares, a la unidad de misiones. Los Palomares se llama al complejo de viviendas ubicado en San Martín y Aparicio Saravia. Y entonces espera una oportunidad donde esta persona saliera, y la oportunidad fue en la puerta de la escuela donde la señora va a llevar a los hijos. Y ahí dispara. Bueno, luego que es apresado, yo lo entrevisto en una primera instancia para tratar de conocer cómo es que alguien se enrola como sicario, cómo alguien es contratado y cómo es ese fenómeno del bautismo. En este caso, este sicariato era un sicariato relacionado al narcotráfico, ese sí, y el sicario se estaba enrolando a su vez en una organización a modo de bautismo, de iniciación. Tenía que ejecutar a una de las jefas del bando que se enfrentaba. Entonces, la pregunta fue que inicialmente me hice, por la gravedad de lo que había pasado, por la gravedad de las decisiones que este hombre tomó, no solamente de aceptar matar por precio, sino que de aceptar disparar en la puerta de una escuela. Sí. En la puerta de la escuela, eran las 12 del mediodía, todavía no habían ingresado, y como cualquier puerta de escuela, todos los que somos padres hemos llevado a nuestros hijos, la puerta está cerrada, y antes que se abra, hay padres, abuelos, tías esperando, y los niños revoloteando con túnica y moña en la puerta. Es un jardín de gente que hay en general, tumulto. Sí, sí. Entonces, también el resolver que un sicario haya sido contratado y que haya elegido ese lugar para disparar, donde después termina errando el tiro y le dispara a un niño, y no voy a contar el resto de la historia para que puedan comprar el libro, me llevó a tratar de investigar un poco más en profundidad y reconstruir la historia de vida y la historia de la toma de decisiones, porque este libro cabalga entre el contexto de los individuos y la toma de decisiones personales. Yo no soy de los que creo que el entorno te condiciona absolutamente la vida. Sí, sí. Nunca lo creí, porque con ese criterio, digamos, todas las personas que estudiaron en el British serían estafadores y corruptos, como fueron los Peirano. Y no es verdad. O
personas que nacieron en un contexto pobre serían todos rapiñeros, y no es verdad. Y pongo los dos extremos para decir de que el contexto, el argumento de por qué el contexto no condiciona, porque a veces cuando hablamos del contexto te condiciona, pensamos solamente en la pobreza. Pará. Sobre esto tengo la obligación de hacer una precisión. Cuando vos decís, te cito textual, el contexto no condiciona, ¿estás diciendo no condiciona íntegramente? ¿O estás desconociendo que los contextos influyen en la que va a ser nuestra vida? No, creo que no condiciona la actitud última de la decisión. Es decir, o en todo caso, si queremos ser más precisos, podría decir que el contexto no te determina. No Que determina. que te ¿Pero influye. influye o no influye? Influye, sí, claramente que influye. Claramente que influye. Pero no te determina. Entiendo. A ver, vuelvo con dos ejemplos que pueden ser muy distintos, pero para que se entienda de lo que estoy hablando. Los peiranos, la familia de los peiranos son unos delincuentes que estafaron a miles de personas en Uruguay en forma reiterada. Quebraron un banco en la década del 70 y después la misma familia vació en el 2002 y le robó los ahorros del trabajo a muchísima gente. ¿Sí? Esa gente viene de cuna de oro, como se dice, y con formación altísima. No todas las personas que tienen la misma trayectoria que ellos, desde el punto de vista social, es decir, que se educaron en colegios privados, que tuvieron acceso a determinados circuitos sociales, terminaron tomando esas decisiones, a pesar de que capaz que tenían la posibilidad de manejo de información sensible o eran gerentes de una entidad financiera, pero actuaron honestamente. De la misma manera, personas que vienen de contextos muy críticos sociales y terminan rapiñando o hiriendo a alguien en un robo, no todas las personas que viven en ese barrio y en las mismas condiciones toman la misma decisión. Sí, Por sí, lo entendido. tanto, hay un contexto que influye, pero que no te determina. Y también es importante conocer el proceso de toma de decisión personal, porque en un punto hay acciones en la vida que dependen también de las decisiones personales. A veces se quiere negar este efecto de las decisiones personales y se quiere licuar la responsabilidad individual en el contexto. Yo soy de los que creo que hay que tener un delicado equilibrio ahí, porque de lo contrario llegaríamos al reduccionismo de que cualquier persona que tuviera la trayectoria de alguna de estos dos casos extremos que puse, los que viviendo y siendo gente muy adinerada, estafó sistemáticamente a ahorristas y les robó, o alguien que sale a rapiñar, cualquiera que fuera una persona relacionada con ese contexto, uno diría, si esto te determina absolutamente, bueno, todos harían lo mismo, y no es verdad. Entonces, en estas decisiones, en estas entrevistas, yo lo que abordo con ellos es primero su historia de vida. Tratar de entender. Contame en 2 palabras, ¿cómo llegaste a ellos? ¿Cómo tu condición de exdirector de Convivencia Ciudadana, imagino, habrá ayudado? Porque además, en algún caso, hasta si no conocías a uno, conocías a alguien que está muy cerca de ese uno, ¿no? Estas personas estaban detenidas, son casos que están aclarados, porque obviamente, esto es obvio, pero lo digo por las dudas, Sí. Yo no entrevisto a sicarios que no estén procesados y condenados, porque eso sería haber entrevistado a sicarios que están libres y que confiesan en un libro un crimen que la justicia no pudo probar. No es el caso. Estos son todos casos que las personas estaban condenadas. Y bueno, y lo que yo hice fue, le solicitaba una entrevista y le planteaba que quería entender cómo una persona como la que tenía delante se había relacionado en una situación de violencia extrema. ¿Qué es lo que había pasado en la vida de este individuo que había tomado esas decisiones? Ese era el encuadre de la entrevista. Y yo le decía, a mí no me interesa el detalle del hecho, porque ya está laudado por la justicia. Ya no hay otra instancia.
ya la justicia laudó. Había personas con las que yo hablé, esta profesora de biología, la condenaron a 45 años de prisión. Igual me permito, amable, cariñosamente, a contradecirte, porque claro, cuando vos hablás con la profesora y ella dice, no sé, yo no estuve, vos, de alguna manera, creo, estoy especulando, no lo conversamos antes, preso del asombro que alguien te diga a cara de perro cuando ya está en cana, cuando está, es decir, que insista en generar esa meta realidad, ¿no es cierto? Vos decís, pero ¿cómo no? Hay esta prueba, ¿no? Esta prueba, y ella dice, no sé, yo no estaba, no estuve, no sé qué. ¿Verdad? Es como. Sí, en eso es verdad. Me dio la sensación como que te movió un poquito del eje ese, decir, bueno, yo no hablo del antes, hablo de la hora, ¿no? Claro, porque es verdad eso que tú decís. En las entrevistas ya la justicia había laudado, pero lo que me importaba a mí en la entrevista, era que la persona verbalizara las razones por las cuales se había incorporado. ¿Qué es lo que había hecho? ¿Por qué había decidido? Y en el caso de esta profesora, ella fingía demencia, lo negaba. Y entonces, claro, en algún momento, en el libro se analiza que la negación continua, el libro habla de la negación continua, que es parte de la mentalidad criminal. En parte, en este caso, ella no quiere aceptar algunos hechos, aunque después el sicario que participó y que contrató narra en detalle todo lo que pasó y hay todas las pruebas. Les repito, es una de las personas privadas de libertad con mayor condena en el Uruguay. ¿Sí? Por lo tanto, imagínense si habrá pruebas. Pero ella, en esa lógica extrema también de la mentalidad del sicario, a veces tiene como un distanciamiento moral sobre los hechos que hizo. Claro. Y bueno, y en este caso era evidente de que la lógica de la negación la termina asumiendo al final cuando ella confiesa que Dios la perdonó. Entonces yo le pregunto, bueno, pero si Dios la perdonó, ¿usted le contó a Dios lo que hizo entonces? Bueno, sí, él ya sabe. Perdonó es porque algo malo hiciste, ¿no? Exactamente, era una manera elíptica de reconocer, pero es una historia, cada una de esas historias son historias increíbles. Pero hay una, mirá que todas tienen, yo insisto, no voy a recomendar más el libro porque voy a parecer un agente de Penguin, pero en todo caso, pero lo que digo lo digo con sinceridad y además no tengo por qué ocultarlo. En otro caso, en otro capítulo, cada capítulo, insisto, aborda temas distintos y todavía me tenés que contar cómo fue que llegaste a ellos y cómo te dieron el sí, ¿no? Porque llegar a ellos, ponele que resulte relativamente, como que no es lo necesariamente más complejo, ¿no? Porque están en prisión, se sabe quiénes son, etcétera, etcétera. Pero cómo te dieron el sí me lo tenés que contar. Va, si querés. Pero hay un asunto que a mí me parece muy interesante que también que complejiza aún más para partir de tu axioma, de tu premisa, ¿no? A usted entonces le encargaron dos muertes y no 3. Pregunta Leal. Y contesta el sicario preso. Sí, tenía un encargo e iba a cobrar 2 muertos. Pero hubo un tercer homicidio de una mujer el día antes que lo atraparan. No, a la muchacha no la maté yo. La muchacha tenía niños y yo tengo respeto por los niños. A mí no me gusta matar mujeres. Aunque deba dinero al PCC, igual que los hombres, conviene recordar la sigla, ¿verdad? PCC es el comando, ¿no es cierto? El primer comando de la capital. Es una organización mafiosa brasilera que es quien envió a este sicario a Rivera a matar a 3 personas que se habían quedado con un cargamento de drogas. Entonces él contesta, no vale la pena matar a una mujer por plata, que lo haga otro, yo no lo hago. Entre matar a una persona que yo aprecio y matar a una persona que yo no aprecio, yo no mato a la muchacha. ¿Y a usted cuánto le iban a pagar? En esta oportunidad, nada. Yo lo hacía por mi bandera. ¿Cómo? Lo hacía por mi bandera. ¿Qué quiere decir con eso? Bandera.
Hay bandera uruguaya, hay bandera de Brasil. No lo entiendo. Es que mi causa es la facción. Yo peleo por mi facción. Entonces, me quiere decir que ese trabajo lo hizo para que el primer comando capital y usted no lo cobró. Lo hizo para su bandera. Su bandera es el PCC, primer comando capital. Claro, esa es mi bandera. Usted no tiene nada y ellos le dan. Usted no tiene nada y después tiene todo. Si me piden un favor, el favor se los hago. Eso es así. Eso a mí me llamó mucho la atención, porque este hombre brasilero, bueno, hablaba en un portugués bastante cerrado, y entonces, bueno, yo entiendo el portugués, pero esa parte me costaba entenderla, porque él decía que él mataba por la mía bandera. Y yo, ¿cómo por la mía bandera? Bueno, y la bandera, ¿qué es lo que me quería decir él? Que él mataba por la organización, la facción le llaman Pero Gustavo, al grupo criminal. acá permitime Él, que te corrija. Vos lo entendías. Lo que no entendía era lo que estabas entendiendo. No bueno, podías capaz dar que sí, me crédito. costaba entender, me Me está costaba, diciendo lo que yo creo que me está diciendo. claro, reconocer de que él me estaba queriendo decir de que él mataba por la organización, porque él se sentía, él había estado preso durante mucho tiempo en Brasil. Era un soldado, es un soldado, se denomina así. Él se autodenomina así, un soldado del primer comando de la capital, que había peleado muchas guerras, dice él, y ya no, y perdió la cuenta de la gente que mató. Pero en este caso, él había estado preso durante un tiempo, sale de la cárcel con tobillera y se escapa. Se arranca la tobillera y pasa a clandestino. Y el PCC, que durante su estadía en la cárcel en Brasil, lo había apoyado, le había apoyado a su familia, eso es lo que él dice, le llegaba un surtido a la casa, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de detalles que cuenta de cómo la organización lo apaña, lo cuida, lo respeta. Él cuando sale y le piden esto, él lo hace como un favor, pero no porque estuviera pagando ninguna deuda. Ahí está, él no estaba pagando una deuda, él se sentía parte de una organización y lo hacía por la organización, porque él más adelante me dice, el PCC, el primer comando de la capital, es mi familia. ¿No? Entonces, ahí también, este es un sicario profesional, ¿no? Un sicario profesional que cometió errores, y por eso errores importantes aquí en Uruguay, y se logró que lo detuvieran, pero es un caso donde él sí venía a matar, viaja 600 kilómetros con las fotos de las personas que venía a matar. Y él efectivamente mató a la mujer. Lo que pasa es que también en la entrevista, yo dejé las entrevistas como ellos me lo contaron, porque lo que me importaba no era que me declararan que habían matado a la mujer, porque eso ya él lo negó, pero otros testigos lo acusan y él está procesado por ese crimen. Pero a mí esa mentira que él hace en esa entrevista es muy importante, porque lo clave acá en una investigación de estas características es entender o reconstruir cómo la mentalidad criminal justifica algunas cosas y cómo construye un relato sobre eso, cómo construye verosimilitud sobre alguna de las cosas que hace. ¿Tá? Porque todos los humanos necesitamos darle un marco de explicación a las cosas que hacemos, ¿sí? Para poder convivir con esas cosas. Entonces, él, que había matado mujeres, igual sabe de que eso es como mucho. Es como pasar un límite que él no se anima a sostener en el diálogo. No se anima. Pero igual lo hizo. Y bueno, y de hecho, hay otro sicario que habla, que yo le pregunto, ¿cuáles son las restricciones que usted tiene? Y él me dice, yo no mato mujeres ni niños. Que
esta idea de las restricciones en el mundo sicario, hay como un relato de restricciones morales, porque claro, la gente ve a los sicarios como alguien que está fuera de control absolutamente, ¿no? Sí, sí. Y esa mirada tan terrible del otro, de que vos no tenés ningún límite, a veces no es tolerada incluso por la propia persona. Entonces trata de ponerle, él se inventa un límite que en realidad no es verdad. Entiendo. Pero las restricciones es hombres, mujeres y niños. ¿Ah? Tipo como los capitanes de los barcos, ¿no? Primeros bajan mujeres y niños. Después el capitán es el primero que agarra el bote. Pero en la formulación dice eso. Y en realidad, cuando yo le pregunto, ¿y por qué mujeres no? Y entonces otro sicario me dice, porque las mujeres no tienen tanta capacidad. Digo, ¿cómo? Dice, sí, claro, son inferiores. Claro. Dice, yo además tengo madre y tengo hermana y tengo tía. Yo digo, un momentito. ¿Usted tiene padre? ¿Tiene tío? Y hermano. ¿Cuál es la diferencia? Dice, no, mujeres no. Dice, a no ser de que haya una causa justificada. Ah, bueno. Entonces ahí ya empieza Sí, sí, y con los niños también. Con los niños, no, yo no mato niños. Y le pregunto, ¿y qué es un niño para usted? Defíname niño. Bueno, dice, 12, 10, 8 años. En 3 segundos pasó de 12 a 8 como posible. Le digo, pero entonces usted mataría. Bueno, silencio hace. Le digo, ¿y un niño, una persona de 15 años es un niño para usted? Ah, no. No, eso ya no es un niño. Ahí ya tenía el límite claro. Pero esa forma de cómo contesta da la idea de la ambivalencia moral. Porque en la propia contestación inicial dice, no, yo tengo límites, niño no. ¿Y qué es un niño? 12, 10, 8. 8, claro. ¿Ah? Así nomás, en una respuesta simple. Eso da la idea de un patrón también de valores, de dónde tiene ancladas algunas negaciones. Y en este Pero caso, Gustavo, a mí lo que me parece no tienen anclaje. Ese es el problema. Claro. Pero en todo caso, no quiero sacarte del tema y en todo caso meritará nuevos próximos encuentros. Bueno, que sí, podríamos tenerlos. ¿Por qué no? Esto que acabas de decir adquiere una dimensión, digamos, trágica porque incluye el homicidio, la muerte, el crimen. En realidad, los relativos pisos que tenemos en la sociedad es algo que no sé si todos estamos ajenos a esa ambivalencia y a cambiar la mirada de las cosas según cómo venga la pisada. Por supuesto, la inmensísima mayoría sin cometer estos horrendos crímenes ni provocar estas horrendas tragedias. Pero aún en cositas más chicas también somos capaces de decirle al entrevistador, no, niños no. Bueno, niños de 15, no, ahí ya no. 12, no. 8. ¿Se entiende a lo que voy? No Sí. es algo tan ajeno a nuestra cotidianeidad. Lo tiro como hipótesis para charlar algún día, si querés. El problema está ahí en qué marco uno puede llegar a ser ambivalente o dudar. Aquí estamos hablando de la vida humana. ¿No? Entonces, fue la primera aclaración que hice. Claro. Aquí lo que hay es que estas estructuras psicopáticas de personalidades tienen un distanciamiento moral y ético y no sienten culpa. ¿Sí? No sienten culpa. Y cuando hay algunas cosas que le pueden hacer ruido, como por ejemplo esto, tener que matar a un niño o una mujer, porque tratan de encontrar en su discurso, le buscan alguna explicación para poder estar más tranquilos ellos mismos con alguna de las barbaridades que hicieron. Claro. En su distanciamiento moral no les genera ningún problema ni ningún ruido matar hombres. Tal vez por una visión muy machista del mundo que tienen. Sí, bueno. Ya cuando tienen que matar a una mujer, aseguran tener restricciones, pero muchas de esas restricciones
en rigor son para un aumento del precio, del servicio, como le llaman ellos. Claro. ¿Sí? Porque algunos de los autores intelectuales confiesan de que en la negociación por el precio que tienen con la persona, aparecen estas restricciones, pero resulta que la persona a matar era una mujer. Dice, no, yo eso no lo hago. Bueno, pero en este caso es distinto, porque ya tengo que como pasar un límite inventado, para subir por ejemplo, hay uno que decía, no, yo hay gente que no sé si yo no la mataría. Si a mí me piden para matar a un policía, dice, no, yo no lo haría. No por un policía, sino porque es muy peligroso. ¿No? Porque el policía puede responder. Pero resulta que la persona mató a un policía. Claro. El mismo que me decía eso. Dice, y yo cuando me di cuenta que esta persona me mandó matar a su hermano, que él sabía que era el hermano, pero no sabía que era policía, dice, bueno, ¿cuál fue la reacción de él? No fue de arrepentimiento, fue de llamarlo y pedirle más dinero. Decirle, vos me contrataste para matar a tu hermano, pero resulta que ahora me doy cuenta, porque se supo en la investigación, mientras lo perseguían a él, se supo que esta persona era policía, y él lo que hace es empieza a extorsionar a su contratante pidiéndole más dinero, porque ahora la tarifa había cambiado. Quiere decir que su restricción en realidad era un tema económico. Para ir a la sí, eso mismo. Yo le pedí entrevistas a estas personas que estaban detenidas y les dije de que estaba haciendo un trabajo, que iba a ser un libro, que me interesaba conocer justamente la mentalidad de las personas que se habían incorporado a situaciones de violencia extrema y que me interesaba conocer el contexto, porque el hecho ya se sabía. Yo lo que necesitaba era poner en contexto a estos individuos. El hecho de dos sicarios que son pareja, que reciben una llamada del jefe de la barra Peñarol para disparar contra la hinchada, ya estaba claro. Tan claro estaba que había una filmación que pasó por todos los informativos. ¿Está? Y además había habido un juicio. Estaba sentenciado. En el caso del sicario, 27 años de prisión tenía por delante. Entonces, el motivo no era hablar sobre ese caso, no era el detalle, porque el detalle ya estaba. Sí, está claro, clarísimo. Sino decir, bueno, ¿cómo usted aceptó esta decisión? ¿En qué momento? ¿Qué pensó? ¿Lo dudó? ¿No lo dudó? ¿Qué sintió? ¿Cuáles son sus restricciones? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuál es su historia de vida? En momentos que tuvo que tomar decisiones. ¿Cómo tomó decisiones? Ese es un tema muy importante en el libro. ¿Cómo fueron tomando decisiones críticas en momentos difíciles? Porque en parte acá, y volviendo al inicio, el libro habla de los contextos y trata de situar a la persona en quién es. Desde si nació en cuna de oro, dónde estudió, cómo eran sus amigos, qué recuerda de la infancia. Habla del individuo para ponerlo en contexto, pero también habla de cuando tiene que tomar decisiones difíciles, cómo lo hace. ¿Y qué es lo que siente? ¿Hay arrepentimiento o no hay arrepentimiento? ¿Cuál es la estructura hacia adelante que él imagina de vida? Y sobre todo también, cómo ve al mundo criminal, qué visión él mismo tiene sobre los criminales y sobre los sicarios. Y qué visión tiene sobre el mundo dentro de la cárcel. Entonces, porque a veces se dice que ser sicario le da un estatus dentro de la cárcel cuando ingresa. Bueno, y el libro habla mucho de las vivencias de ellos dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel. Entonces, bueno, es un libro que creo que ilumina un área desconocida en general de nuestra sociedad y que me parece que puede ayudar a comprender algunos fenómenos muy complejos de hechos reales que ojalá nunca hubieran pasado en el país, pero que sucedieron y por eso es necesario tener digamos, la decisión de poder
presentarlos para que como sociedad reflexionemos de cómo esta forma de dirimir en forma violenta conflictos que a veces no tienen nada que ver con el mundo de la delincuencia, han comenzado a ser verosímiles para muchos. Y en vez de encontrar una salida razonable para una herencia familiar o para una desavenencia futbolística o para una desavenencia conyugal, a alguien se le ocurre matar a esta persona y contratar a alguien, y no solamente se le ocurre, sino que con relativa facilidad en esa oferta y esa demanda se encuentra en ese mercado discreto del sicariato donde encuentran a una persona para matar por precio. Gustavo, ya se nos va el tiempo y además hemos charlado largo y tendido. Se me acumulan inmensa cantidad de nuevas preguntas, lo que ameritará nuevos encuentros. Y presumo, porque no todas las entrevistas ni todos los casos están publicados en esta Historia de Sicarios, que de un tiempo a esta parte se vendrá el volumen 2. Es probable, pero hay que esperar un poco porque hay algunas historias que para ser contadas necesitan también un cierto proceso interno, porque les repito, entrevistar y escribir sobre estas historias de sicarios también es un esfuerzo hasta físico, te diría. Estoy seguro. Digamos, uno siente mucha bronca, le pasan muchas cosas cuando escribe sobre esto, sabiendo de que son hechos reales y que enfrente tiene personas que han estado dispuestas a matar por precio. Gustavo Leal, autor de Historias de Sicarios en Uruguay, entrevistas y confesiones, nos acaba de ayudar a poner la mañana en camino. Gracias, Gustavo. Saludos. Muchas gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia y bueno, ojalá puedan tener una lectura que sirva para conocer más a lo que pasa en el Uruguay.